¿no? Yo en aquel momento era súper reacia. O sea, y ya cuando comprendí las dimensiones que tenía la blockchain y todas las oportunidades que nos abren a los artistas los NFTs, pues bueno, ahí ya cambié de perspectiva. Bienvenido, bienvenida a los directos MetaTalent, tu podcast de confianza en el que cada semana entrevistamos a emprendedores y emprendedoras relacionadas con el mundo de la blockchain, cripto o metaversos. Yo soy Marcelo Elizalde, técnico de emprendimiento de Sein y responsable del programa MetaTalent. Empezamos. Ok, segundo episodio de los directos MetaTalent y en esta ocasión nos acompaña alguien que me hace especial ilusión tenerla aquí. Artista, formadora, criptoguera en proceso, pero sobre todo una increíble persona con mucho que contar y con mucho que decir. Damos la bienvenida a Naroa Armendáriz. Buenas tardes, Naroa, ¿cómo estás? Hola, buenas, Marcelo. Pues muy ilusionada por estar aquí. Naroa y yo ya nos hemos conocido. Naroa forma parte del programa MetaTalent, que da título a este podcast. Y bueno, nos encontramos ya en la última y tercera fase en que las personas que forman parte de este programa están haciendo unos bootcamps. En este caso, Naroa está haciendo de Web3 y metaversos, que va alineado a su proyecto y a su programa. Naroa, ¿qué te parece este programa y si realmente te está ayudando a mejorar y construir tu proyecto? Bueno, pues la verdad es que es una gozada el programa porque, bueno, yo antes de entrar en el programa estuve investigando por mi cuenta mucho en torno a NFTs y blockchain, pues para poder sacar mi proyecto adelante. Y la verdad es que es una locura porque hay muchísima información de muchísimas fuentes diferentes, luego la información se queda enseguida obsoleta porque la tecnología está evolucionando constantemente. Entonces, cuando estuve en esa fase haciéndolo por mi cuenta un poco, pues había momentos de locura total, ya no sabías ni a qué aferrarte, ¿no? Y en esta formación, al final, al venirte toda la información de manera tan coherente, ordenada y luego sobre todo de profesionales del sector, ¿no? Que al final no solo lo da un profesor, sino que lo dan unos cuantos, un montón, y cada uno da su especialidad. Entonces, claro, y que están trabajando en ello también con sus proyectos y, claro, le da una solidez a toda la información que recibes enorme, ¿no? Y luego también otra de las cosas que yo estoy valorando muchísimo del MetaTalent es la implicación del profesorado, que se implican ya no solo con las clases que dan, sino que con nuestros propios proyectos y las dudas que nos surgen, ¿no? Y prácticamente es que ya no es que hagan solo de profesores, sino que para mí hacen como de mentores, ¿no? Hay una cosa así como de mucha implicación. Y bueno, aparte también que conocer gente que está trabajando en esta misma línea con proyectos diferentes y todos estamos súper abiertos a aprender, a colaborar, a ayudarnos, ¿no? Surgen muchas sinergias y no sé, yo estoy la verdad es que encantada. Y luego también eso, alucinando mucho, pues con no solo en MetaTalent, sino en general con el mundo en la blockchain y con NFTs, que la gente está súper abierta y súper dispuesta a colaborar. Yo en todo este camino he estado hablando con mucha gente pues para aclarar dudas, ¿eh? Antes de entrar en el MetaTalent, sobre todo, hablé con youtubers, hablé con artistas que son top a nivel mundial. Por ejemplo, Javier Arrés, ¿no? Que le escribí con unas dudas y me llamó por teléfono, estuvimos hablando un rato de mi proyecto. O sea, no sé, me parece que la verdad es que es una pasada, sí, tanto dentro del MetaTalent, especialmente ahora, porque estoy ahí completamente sumergida, pero en general en todo este mundo. Precisamente una de las cualidades, creo que de la comunidad, que es lo que tú comentabas, es que todo el mundo está abierto a compartir, a enseñar, porque todo el mundo está aprendiendo. O sea, esta tecnología sí lleva algunos años, pero la gente se ha ido incorporando posteriormente y todo el mundo está abierto a compartir. Y es lo bueno creo que de la comunidad blockchain, la comunidad cripto, y también un poco los objetivos que estamos intentando crear dentro de MetaTalent y dentro de Navarra. El arte siempre ha tenido como esta fama de que es un sector difícil, realmente difícil. Así que mi primera pregunta es, ¿cuándo y cómo surge tu interés por el arte? Bueno, mi interés por el arte ha sido de toda la vida. O sea, yo desde que tengo uso de razón me recuerdo pintando y para mí fue una trayectoria natural a conectar con el resto del mundo del arte, la historia y hasta llegar a tomar la decisión de estudiar Bellas Artes y seguir con la carrera artística. Para mí ha sido algo natural. De toda la vida he pintado y toda la vida he estado vinculada al arte.
A partir de terminar la universidad, ¿cómo ha sido este camino? O sea, ¿cómo comenzaste a meterte en el mundo de arte? ¿Ha sido difícil realmente llegar hasta tu última obra, que posteriormente la comentaremos? Bueno, pues ha sido un proceso muy intenso de mucho trabajo y de muchísimo aprendizaje. Yo en mi caso, durante todos estos años, desde que terminé la universidad, pues he tenido varias fases de crisis, por así decir, con el tema del arte, incluso de colapsar, ¿no? Más que de crisis, de colapso por esos aprendizajes, porque al final todo lo relacionado con el arte es todo muy, muy personal, va todo a lo personal. Y yo, por ejemplo, recuerdo que cuando terminé la facultad, uno de mis primeros aprendizajes fundamentales para mi trayectoria fue aprender a valorar mi arte para poderlo vender, ¿no? Porque yo cuando salí de la facultad todavía veía mis creaciones como si fueran mi diario. Yo no escribía un diario, pero yo pintaba y me expresaba a través de la pintura. Entonces yo cuando me planteaba vender decía, pero ¿cómo voy a vender las hojas de mi diario? No, no puedo. Entonces para mí aquello fue un proceso y como ese luego vinieron muchos, ¿no? Pues que son difíciles, aprender a hablar de tu arte delante de la gente, exponerlo, exponerte a los juicios y a los prejuicios de otra gente. Eso también es duro porque al final la base del arte es muy personal, es como una extensión del artista. Entonces, bueno, ahí hay procesos personales intensos que hay que pasar y de los que hay que aprender. Y luego ya otras cosas que ya no son tan personales, pero yo cuando terminé la facultad no había tantísima información como hay ahora, que ahora cualquier cosa la googleas, tienes un montón de información. Yo, por ejemplo, pasé varios años de hacer muchos intentos hasta conseguir hacer un buen dossier para explicar mis trabajos y poder conseguir, por ejemplo, exposiciones, ¿no? Eso para mí también fue otro proceso, o sea que ha habido muchos aprendizajes que no han durado años, ¿no? Que me han hecho llegar a colapsar y bueno, pues y luego cada vez que he vuelto con muchísima más fuerza, con las cosas más claras, ¿no? Con evoluciones en cuanto a lo pictórico también importantes. Pero para mí ha sido un proceso, bueno, pues de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de muchísimo aprendizaje personal. Yo entiendo que hay personas, artistas, que tienen otro carácter y que todo ese tipo de cosas les costará menos. O sea, como el exponerse, explicar, todo eso. En mi caso ha sido un proceso arduo y de mucho aprendizaje, sobre todo mucho aprendizaje. Sí. Sí, creo que es algo común que también, por ejemplo, tienen los nuevos emprendedores, que es el momento de voy a hablar de mi proyecto, me expongo a que la gente lo pueda criticar o no, y en este caso el arte, al ser también tan personal, pues es mucho más difícil este proceso. Sí, es como que no Eh, te puedes desvincular, no es un proyecto que puedas mirar así desde lejos, ¿no? Sino que va directamente atado a tu piel, por así decir. Sí, entonces tiene ese añadido, yo creo, el arte, sí. vale. ¿En qué momento se cruzó el mundo de los metaversos, el mundo de los NFTs y en general esta tecnología cripto y blockchain en tu vida? Pues hará cosa de un año y algo, yo empecé a digitalizar toda mi obra, a fotografiar toda mi obra y digitalizarla con la idea de hacerme un buen dossier con toda mi obra, ¿no? De documentar toda mi obra. Y en ese proceso, John Esparza Martín, que es informático y con el que comparto el proyecto en Metatalent, me acompaña en mi proceso en Metatalent, me habló, al ver que estaba digitalizando toda la obra, me habló de los NFTs, ¿no? Yo en aquel momento era súper reacia, o sea, fue a mí que me hablaran de eso, ¿no? Cuando yo soy pintora de pincel y de óleo y, ¿no? Bueno, de cualquier técnica realmente, pero a mí, vamos, a que yo me horripilaba. Pero sí que me estuvo hablando pues, sobre los NFT, sobre la tecnología blockchain, el blockchain, todo lo que hay detrás. Me pasó unos cuantos vídeos de YouTube para que viera y me empezara a familiarizar. Y a partir de ahí lo empecé a integrar, me costó su tiempo, pero lo empecé a integrar y ya cuando comprendí las dimensiones que tenía la blockchain y todas las oportunidades que nos abren a los artistas los NFTs, pues bueno, ahí ya cambié de perspectiva. Pero empecé con el tema de los NFTs, empecé así, de manera súper reacia y realmente, bueno, como ya tenía la parte más dura hecha, que era fotografiar toda mi obra, porque es a lo que me dediqué esos meses, me dieron una residencia en Huarte, en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, donde por cierto sigo trabajando, me dieron por un año para trabajar y aprovecho para decir que es una suerte que en Navarra contemos con centros como el del Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, los artistas, porque es un gran apoyo. Bueno, como me dieron ahí la residencia para sacar las fotos y todo esto, pues bueno, ya el salto fue más fácil que si hubiera empezado desde los NFTs de cero
y tener que documentar todo, hacer todo, para mí fue un proceso bastante natural. Luego con los metaversos ya fue diferente. De los metaversos me enamoré, fue amor a primera vista, porque vi clarísimo el uso que le podía dar, ¿no? Los metaversos los descubrí porque en la universidad, dieron una charla sobre metaversos y había gafas de realidad virtual para poder probar. Y entonces yo me apunté, fui corriendo a primera hora, que había poca gente, estuve con las gafas un montón de rato, probando todo lo que había para probar. Y tras estar en el Cañón del Colorado, y estuve un rato ahí alucinando, ahí dentro, cuando me las quité, se me ocurrió y dije, oye, ¿y esto? ¿Puedo hacer un espacio de gemelo de la sala de exposición en la que exponga y la puedo colgar aquí, puedo exponer ahí? Me dijeron, sí, claro, por poder hacer, se puede hacer todo. Y yo me quedé, ¡wow! Y ya fue automático, o sea, fue ver eso, empezar a informarme, moverme, hasta meterlo en la exposición que tuve en verano. Es curioso como, sabes, diferentes formaciones, instituciones que se van cruzando en el camino, que de repente haya llegado a lo que fue tu proyecto y tu exposición, que ahora la comentaremos. Que yo tuve la oportunidad de visitarla, que la visité más de mano de Naroa. Y así que cuéntanos un poco en qué consiste, a ver si lo digo bien, me corriges, Tinta China y Metaverso, 2500 antes de Cristo y 2500 después de Cristo, ¿correcto? Sí, ese es el título completo, muy bien. Punto Sí. para mí. Sí. Pues bueno, es una exposición que tuvo lugar este verano en la ciudad de Pamplona, en el Polvorín de la Ciudadela, y que es una exposición que, como funcionó muy bien, me gustaría mover también a otras ciudades, ¿no? Esta misma exposición. Y bueno, ¿de qué consta? Pues tiene diferentes partes. Hay lo primero igual que para explicar sería decir que hay dos espacios, uno que era el físico, que era la propia sala del Polvorín de la Ciudadela, pero también contaba con otro espacio virtual, el metaverso, que era una sala gemela de la del Polvorín, de la física. Era exactamente la misma sala reproducida en virtual. Entonces ya contaba con dos espacios y en el espacio físico lo que se podían ver era una videoinstalación en la que se veía una gota de tinta caer y expandirse en un lienzo, que con ese vídeo lo que quise mostrar fue la razón por la que empecé a investigar con la tinta china y la razón por la que luego surgió toda la exposición. Luego, por otro lado, había un expositor, una mesa expositora en la que se veía lo que yo llamo el laboratorio experimental, en la que yo, una vez que me enamoré de la tinta china, me puse a investigar como loca con ella y generé una especie de laboratorio, ¿no? Que mostré en la exposición a través de los trabajos de ese laboratorio experimental, en la que eran hojas con muchas pruebas, con apuntes a mano, al lado de la prueba y bueno, entonces esa era otra de las cosas que se podía ver. Por otro lado estaban los cuadros resultantes de todo ese trabajo de investigación, en los que había cuadros de pequeño formato en papel y de mediano y de gran formato ya sobre lienzo. También había un cuadro mural a óleo con color, lo único que había color era ese cuadro. Y luego también había, al lado de los cuadros, un QR a través del cual, si tú lo leías con el móvil, podías ver animaciones digitales realizadas sobre las fotografías de esos mismos cuadros. Esto a veces cuando lo explico cuesta entender, pero lo que yo he hecho con las animaciones es sacar foto de la obra ya terminada y sobre esa foto trabajar con animación digital, sobre todo a través de monigotes, utilizando el monigote como excusa para hacer la animación, ¿no? Y luego, aparte de eso, también teníamos gafas de realidad virtual que el gobierno de Navarra cedió para la exposición y para que todos los visitantes cuando llegaran pudieran visitar también la parte virtual e interactuar entre ellos a través de la sala virtual. Eso sería la parte física y en la exposición virtual lo que había en realidad eran dos salas, la misma sala del Polvorín duplicada. En una de las salas se exponían las fotografías de los cuadros y en la otra sala las animaciones. Claro, las animaciones no tienen nada que verlas en el móvil así en chiquitito o verlas en el metaverso con las gafas en una pantalla de cine cada una, ¿no? Ganaba mucho. Todo el tema audiovisual con la parte de metaverso, pues gana mucho porque lo estás viendo directamente con la calidad que tiene y no con proyecciones o en pequeño formato. Y bueno, eso era un poco
lo que fue la exposición, lo que es el proyecto. Sí, ver cómo cobra vida las obras a través de las gafas o simplemente con el móvil, o sea, diferentes tecnologías y plataformas. Te quiero preguntar sobre la creación del metaverso, porque claro, la palabra suena como tan grande y tan imponente. Y si algún artista nos llega a escuchar, quiero un poco que se hagan a la idea de cómo fue esa construcción. O sea, desde que te planteaste en plan, voy a meter esto en mi proyecto y en mi exposición. ¿Cómo fue? Bueno, pues el proceso en sí de cómo se construye el espacio gemelo, lo que hace falta es sacar fotografías en 360 grados del espacio. De ese archivo se adquiere la nube de puntos y la nube de puntos luego yo lo que hice fue contratar a un arquitecto, a Sergio Corcín, y le pasé la nube de puntos y el arquitecto fue el encargado de construir el archivo ya con el espacio. Una vez que el arquitecto me pasó el archivo, yo lo subí al metaverso y ahí ya monté lo que es la exposición, decidí poner las 2 salas, comunicarlas a través de un portal y bueno, pues ya construí lo que es la exposición en sí. Ok, Naroa, ¿por qué decidiste utilizar Spatial frente a otros metaversos? Bueno, pues cuando estuve mirando a ver en qué metaverso utilizar, la verdad es que estuve mirando bastante información, hablé con diferentes personas del mundillo. De hecho, hablé con un youtuber que se llama Kilian Soler, le encanta la tecnología, ¿no? Y todos sus vídeos son en torno a las nuevas tecnologías. Y hablé con él porque le gustan mucho los metaversos. Y bueno, de aquí quiero contar una anécdota porque bueno, cuando hablé con él, él me propuso, bueno, hablamos por mensaje y cuando él me propuso hablar dentro del metaverso, pues para empezar a conocerlo, ¿no? Y quedamos en un museo que él tiene montado en Altspace, en el metaverso de Altspace, para conocer Altspace y tal. Quedamos en su metaverso y claro, yo estaba en mi salón con las gafas, con los mandos, con tal, hablando con él, que era su avatar, ¿no? Un monigote ahí, y yo no podía parar de reírme. Me hacía muchísima gracia estar en esa situación. Y bueno, luego ya te acostumbras, pues la verdad es que el primer encuentro yo me reí bastante y fue muy interesante hablar con él, la verdad me aclaró bastantes cosas y estuvo muy bien. Y bueno, aún así decidí no hacerlo en Altspace y hacerlo en Spatial, porque bueno, cada metaverso funciona de una manera diferente, ¿no? Tiene unas reglas diferentes, por así decir. Y a mí para mi exposición lo que me interesaba era, por una parte, que se pudiera ver bien con las gafas de realidad virtual, y Spatial eso lo ofrece, pero también que sea completamente abierto para los visitantes para facilitarles el entrar, ¿no? En Spatial no necesitas ni registrarte ni descargarte ninguna aplicación, no necesitas hacer nada y además te puedes conectar a través de cualquier dispositivo conectado a internet. Lo puedes hacer desde el móvil, la tablet, el ordenador o desde cualquier lado. Entonces esto yo pensé que facilitaba mucho a los visitantes pues para poder disfrutarlo y poder entrar, ¿no? En el momento en el que ya te tienes que descargar cosas, como que desanima un poco, ¿no? Y entonces para mí, como era muy importante ese punto, pues bueno, decidí hacerlo en Spatial. Y luego también porque Spatial es una plataforma que en sí tiene una estética muy realista, ¿no? Y a mí eso también para este proyecto me interesaba, porque al final mi proyecto era hacer una reproducción de la sala física. Entonces para eso que toda la plataforma tenga una estética más bien realista, ¿no? Para mí eso era muy interesante. Entonces entre unas cosas y otras al final me decidí por Spatial. Pero bueno, hay muchos metaversos muy interesantes, la verdad. ¿Cómo fue la reacción de las personas que visitaban la exposición? O sea, a mirar esta combinación de veo la sala y la veo en el metaverso, la veo en Spatial. Pues fue buenísima la reacción y el feedback de la gente de toda la exposición en general. Fue buenísima, la verdad vino muchísima gente, vinieron muchos niños y adolescentes, cosa que normalmente no tocan las salas de exposiciones, trajeron amigos, repitieron y fue una experiencia buenísima, la gente se lo pasaba a bomba, yo misma me reí muchísimo a lo largo de la exposición con las anécdotas que iban surgiendo, sobre todo con las gafas y con las animaciones también, según las iban viendo con el móvil, pues se veía la interacción entre ellos, ¿no? Cómo les divertía. Y luego también hubo gente a la que le conmovió profundamente la obra, ¿no? Mucha gente me dijo que al final para ellos era algo como muy bueno de la exposición, que era una exposición en la que
tenías por un lado los cuadros, que ya a la mayoría de la gente les gustaba mucho, pero es que además le añadías una animación al cuadro con la cual la gente ya se quedaba alucinando, y por último se ponían las gafas y claro, ya era como a más, ¿no? Toda la exposición. Esto que me gusta, más esto, más esto, más esto, como que luego mucha gente también me comentó del laboratorio experimental que les encantó, que es un proceso que normalmente nos enseñan las exposiciones, con la que aprendieron mucho y con la que pudieron apreciar mejor la obra, ¿no? Entonces fue una exposición que funcionó realmente muy bien y eso, el feedback de la gente buenísimo. La verdad es que fue una gozada. Sí, a mí la parte del laboratorio también fue una de las cosas que me sorprendió, ver el proceso, porque a veces, claro, las personas externas al arte imaginamos que os llega la inspiración y que un día esa inspiración la reflejáis en un cuadro, pero no, tiene un proceso, al igual que, por ejemplo, montar un metaverso o meterse en este mundo de NFTs, de blockchain, tiene un proceso de aprendizaje y de experimentación hasta que llegas a lo que tú quieres construir, mostrar y enseñar en tu exposición. Sí, no, claramente hay muchísimo trabajo detrás de cualquier exposición. Y bueno, en esta en la que hay ya 3 capas diferentes de trabajo, ¿no? Pues más todavía. Pero sí, lo normal es que cuando veamos una exposición no seamos conscientes de cuánto trabajo conlleva cualquier exposición. Sí. Vale, ahora que ya tienes construido tu exposición y lo vas a comenzar a mover, ¿vas a cambiar algo? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Cambiar algo de que de esta misma exposición, de Sí, de esta llevarla a exposición. otras? Bueno, pues hay cosas que a posteriori me he dado cuenta que me ha dado pena no hacer, pero la base sería la misma. O sea, ahora me da pena no haber documentado más todo lo que ocurría en la exposición con los visitantes, ¿no? Porque realmente pasaron muchísimas cosas, hubo muchísimas anécdotas, y esa fue una parte de las más ricas de la exposición, que no es la exposición en sí, pero que evidentemente va con ella. Yo he hecho muchas exposiciones previas a esta, ¿no? También individuales, también grandes, he hecho unas cuantas. Y, joder, cómo reaccionaba la gente, cómo interactuaban entre ellos aunque no se conocieran, todas las preguntas que me hicieron, todo eso, ¿no? Haberlo documentado, pues me da mucha pena no haberlo hecho. Entonces, si tengo algo anotado así como lo primero cuando repita la exposición, cuando la haga, es eso, es documentar lo que ocurre. De hecho, me encantaría incluso plantar ahí 2 cámaras y que estuvieran grabando constantemente, ¿no? Y con eso luego hacer algún otro trabajo o exponerlo en otro lado o no sé, hacer algo con ellos. Y otra cosa que también hemos comentado, que ya lo había comentado con Naroa, es la oportunidad que ofrece, por ejemplo, el metaverso respecto a las perspectivas. Que te voy a dejar un poco comentar sobre este tema, Naroa. Sí, algo muy interesante que descubrí durante la exposición es que en el metaverso que yo creé había lo que son en realidad varios fallos, ¿no? Que es que hay unos muros y el tejado, ¿no? Te puedes subir con tu avatar a esos espacios y verlo desde arriba, ¿no? Y lo que en un principio parecían unos fallos, realmente luego me di cuenta de que era genial, porque el metaverso te permite ver el espacio desde unas perspectivas que es imposible verlos desde el espacio físico. O sea, tú en el espacio físico no te puedes subir al tejado para ver la exposición desde arriba, ¿no? Entonces te da una perspectiva completamente diferente de lo que te da el espacio físico en sí. Y esto me parece súper interesante también para integrar y para explotar, ¿no? En futuras exposiciones. El añadir diferentes ángulos de visión que de normal serían imposibles y jugar con ellos, sí. Creo que sí, es una buena forma de aplicar el concepto del metaverso, o sea, dar más de lo que te puede ofrecer la realidad u otra perspectiva al menos. Vale. Naroa, en el pasado episodio que estuvimos con Miguel Caballero, le pedí que te lance una pregunta. Te voy a un poco comentar, no sé si lo has podido ver, pero bueno. Me comentaba en plan, Miguel, el tema de los NFTs, que ahora mismo estás en ese proceso, que sé que estás aún comenzando, iniciando. ¿Qué vas a hacer con ello o qué tienes planeado hacer? Bueno, pues tengo muchos proyectos en mente, pero como me pregunta esto Miguel Caballero, yo voy a aprovechar y voy a lanzar una propuesta de un proyecto que tengo en mente hacer para hacer o para lanzar en algún evento o sí, en algún evento, ¿no? Y como me lo lanza Miguel Caballero la pregunta, pues yo propongo que podría ser un buen día el próximo Tutorials Day, ¿no? Que acabamos de venir de ahí.
Y bueno, pues es un proyecto que tengo para hacer en algún evento de este tipo. Y bueno, el proyecto sería hacer un mural grande, ¿no? Como mínimo de 3 metros de 3 metros de ancho y largo. Y luego ese cuadro exponerlo en el día del evento. Y la idea es tokenizarlo por trozos y de manera que la gente que participe pueda comprar uno de los NFTs, ¿no? De uno de los trozos, o 3 o 4, los que quieran, y al final del día, una vez que se haya terminado el evento, llevarse su trocito de cuadro, ¿no? Esto a mí me gusta porque da mucho juego, da muchas opciones para que cada uno se pueda construir su propio cuadro, eligiendo el trozo, uno más grande, más pequeño, o trozos separados, jugar con composición. Y además también juego con la idea de a esos NFTs pues añadirles posibles ventajas para otros momentos, otros eventos. Así que bueno, esta es una de las ideas que tengo muchísimas, evidente también el seguir con las exposiciones, mover la exposición de este verano, pero una de las ideas así con las que juego, que los NFTs pueden dar un buen juego para ello, ¿no? Pues es eso, es tokenizar una obra, pero por trozos, vender por trozos, y una vez que se haya terminado la venta, pues ya ahí mismo cada uno recortar y que cada uno se lleve su trocito de obra. Ese es uno de los proyectos que se me ocurren. Vale, me encanta. Aparte es una magnífica idea eso para un evento, sobre todo grande. Y bueno, si está relacionado con el mundo cripto o blockchain, o incluso fuera de él, porque es como una forma de que las personas se acerquen a este mundo, porque claro, alguien escucha NFT, ¿qué es un NFT? Sí. Es la primera Sí, pregunta. por eso también se me ocurrió hacerlo en algún tipo de evento, tanto relacionados con este tipo o eventos en los que se explique lo que es el NFT, ¿no? En eventos en los que la gente ya lo conoce o como idea educativa también, ¿no? Que se hagan charlas, lo que sea, y ahí tener el ejemplo práctico de lo que es un NFT en el tema del arte, para qué puede servir y todos los usos que luego se le puede dar también a esos NFTs. Te voy a pedir también que les des un consejo. Por ejemplo, si hay algún artista que esté escuchando sobre esta temática y no la conoce, ¿qué le recomendarías, ya sea para empezar NFTs? ¿Cómo recomendarías este proceso? Mira, yo sé que la sección de todos los artistas en general es muy reacia a todo esto, porque lo sé, porque yo pasé por ahí, porque conozco a toda la gente de mi entorno con la que he hablado del mundo del arte y lo ve de manera muy reacia. Así que yo el consejo que lanzo a todos los artistas es que se abran de mente, que investiguen un poco, que hablen con gente que conoce esta tecnología para que la puedan entender realmente con profundidad, ver las dimensiones que tiene y todas las oportunidades que nos abre a nosotros, ¿no? O sea, yo sería eso, que se abran de mente, que hablen con gente experta en el tema y que van a encontrar, si se mueven va a haber quien les responda, o sea, que es que está clarísimo. Y que se metan en ello, aunque solo sea por conocerlo y por entrar en ello. Luego ya se verá si le encuentran utilidad o no, pero que se abran de mente, sí. Sí, un poco esta apertura de mente y un poco experimentar y ver qué va pasando. Que creo que estamos todos así también, con el uso de esta nueva tecnología. Vale, esta pregunta la hemos hablado y debatido dentro del bootcamp, que es, ¿crees que se valora el componente artístico dentro del mundo NFT? Porque un NFT tiene poder muchos usos, pero uno de ellos, aplicado al arte, ¿crees que se valora? Mira, yo creo que hay diferentes tipos de NFT y que hay NFTs que crean artistas o que han creado artistas pues como Javier Arrés, que es con el que yo hablé, que es a nivel mundial en criptoarte un top del criptoarte. Joseba Elorza, por ejemplo, también es otro artista que tiene trabajos muy buenos y también hace criptoarte. Y bueno, hay unos artistas así que ya antes de esta tecnología eran artistas. Y esto es lo que han hecho, ha sido integrar esta tecnología a su arte, ¿no? En estas obras, en estos NFTs, evidentemente el componente artístico es fundamental, de hecho es que es la base, porque ellos ya eran artistas y ya eran buenos artistas, ¿no? Antes de entrar en un NFT. Luego hay otro tipo de NFTs que son más, pues que se les da otra utilidad, que no son solo como coleccionables de arte, sino pues que son más pues para entrar en un club o en una asociación o en un lo que sea, ¿no? Que tienen otro tipo de utilidades
Que esos NFTs sí que creo que el componente artístico no es tan importante, pero porque en sí no son cosas que estén creadas ¿no? con una intención artística. Se les puede meter más o menos intención artística. Pero bueno, ahí pues habrá un poco de todo. Pero desde luego en artistas que tienen no sé, un bagaje artístico, que han entrado, ¿no? Ya con, no sé, con un trabajo serio previo, pues evidentemente sí. Sé que, bueno, pues sí, de hecho en el bootcamp pues ha habido con esto mucho debate, ¿no? Yo sí que creo que en los NFTs de ese tipo, ¿no? El componente artístico es fundamental. Como Miguel Caballero te dejó tu pregunta, te voy a pedir que dejes una pregunta al siguiente invitado, que en este caso es Pablo de Kiliki, que le pudimos conocer en un encuentro networking que tuvimos la pasada semana aquí en Seguin. Y bueno, la verdad nos encantó su proyecto. Así que Naroa, lánzale una pregunta libre, la que tú estimes. Vale, pues en esa charla precisamente en la que coincidimos, dijo que a sus NFTs él le quería dar otros usos diferentes, ¿no? Más allá de la membresía de este club que él ha creado. Y bueno, mi pregunta es a ver si nos puede lanzar alguna de esas sorpresas que ya tiene en mente de cuáles van a ser alguno de esos usos, ¿no? Que le quiere dar y a ver si nos puede decir alguno, a ver si nos puede adelantar alguno. Perfecto, Naroa. Ok, pues ya hemos terminado este segundo episodio. Ha ido genial. Encantado de tener aquí a Naroa. Pues nada, solo darte las gracias, Marcelo, por invitarme a esta charla y nada, también agradecer a Cein por haber cogido mi proyecto y por apoyarme como me está apoyando con todo mi trabajo. Muchas gracias.